Muy bien. Muy buenas noches con todos. Me presento, mi nombre es Lilia Olinda Romero Ramírez, soy médico residente en nefrología de segundo año en el Hospital Nacional Lado Regular de Martins. Dando continuidad pues con el curso de telecapacitación, el día de hoy tengo el agrado de exponer ante ustedes un tema muy importante que estamos viendo que ha aumentado su incidencia en los últimos años debido al avance tecnológico, que es la nefropatía inducida por contraste. Como introducción diremos de que en los últimos años la incidencia del deterioro de la función renal inducida por estos agentes de contraste han aumentado a consecuencia del número creciente de procedimientos intervencionistas, tanto diagnósticos y terapéuticos que se realizan en diferentes pacientes, ¿no? Especialmente en aquellos pacientes con patología cardíaca y extracardíaca. La nefropatía inducida por contraste puede ser reversible, pero lo que va a suponer es de que va a aumentar la estadía hospitalaria y en aquellos pacientes que tienen alto riesgo van a llevar a un deterioro irreversible de lo que es la función renal. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de esta ponencia? En primer lugar, es conocer la incidencia, la fisiopatología de la nefropatía inducida por contraste. Tenemos que aprender a identificar los factores de riesgo que aumentan la incidencia de esta nefropatía, diagnosticarla tempranamente, saber implementar las medidas de prevención para la nefropatía por contraste y saber informar a los pacientes cuáles son las complicaciones que puedan derivarse de esto. Muy bien, este es nuestro esquema. Vamos a hablar un poco de la definición, la epidemiología, la fisiopatología, los factores de riesgo, el diagnóstico, cuáles son las estrategias de prevención, evolución, el pronóstico, las conclusiones, las complicaciones y al final hablaremos un poco en resumen de las conclusiones de este tema. Muy bien, si hablamos de la definición, pues diremos de que primero tenemos que saber cuál es la definición de la enfermedad renal aguda, el ACIL que nosotros hablamos. Bueno, está definida pues como un incremento de la creatinina mayor o igual a 0,3 miligramos dentro de las 48 horas de una sal, o cuando aumenta más de 1.5 veces de su valor basal. Otra definición es en base a lo que es el volumen urinario, cuando es menor de 0,5 mililitros por kilo por hora dentro de las 6 primeras horas. Cuando hablamos de la nefropatía inducida por contraste, se va a definir principalmente cuando hay un aumento en la creatinina sérica mayor a 0,5 miligramos por decilitro o más del 25% en relación al valor inicial que tiene este paciente dentro de las 48 horas posterior al procedimiento radiológico, es decir, 48 horas después de haber sido expuesto a una sustancia de contraste. Vamos a hablar un poco... No se la llevaron. Por favor, pueden silenciar sus audios. Muy bien. Vamos a hablar un poco ahora sobre la epidemiología. La nefropatía inducida por contraste consta la tercera causa de la injuria renal aguda en todos los pacientes hospitalizados y puede llegar a representar hasta el 11% de todos los casos de ACI en esos pacientes. La incidencia, obviamente, como se dice, inducida, va a ser mayor posterior a los procedimientos de intervenciones coronarios. Una tomografía con contraste nada más puede aumentar el riesgo del 2 a 12% de esta nefropatía y aumenta mucho más en aquellos que ya tienen como base una enfermedad renal crónica. Muy bien. Vamos a hablar un poco sobre la fisiopatología. A grandes rasgos, pues, un riñón vulnerable, un paciente que tenga ya de base una insuficiencia renal o de por sí tenga factores de riesgo como la diabetes,
¿no? O que tenga un uso excesivo de AINES en su cereal, ya de por sí ya está expuesto a que haya un daño en su función renal. Mucho más, si a este paciente lo vamos a exponer al uso de un contraste, ya sea por una tomografía, ¿no? Lo que va a pasar es de que va a haber un daño directo, un efecto citotóxico, ¿no? A nivel de las células tubulares del riñón. Entonces, ¿qué va a pasar? O bien se produce la inhibición de la resorción tubular, o va a llegar a lo que es la necroapoptosis. Otra forma es que también se va a producir la precipitación de cristales a nivel de las células tumorales y se van a alterar los mecanismos osmolares tanto dependientes e independientes, alterando pues la regulación de la vasodilatación y vasoconstricción a nivel renal. Todo esto, como dice anteriormente, va a llevar a lo que es la vasoconstricción renal. Si hay una vasoconstricción, no va a permitir un buen flujo. Si no hay un flujo, va a producir la isquemia renal, una nefrotoxicidad, y así es como se produce a grandes rasgos la nefropatía por contraste. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Para poder identificar los factores de riesgo tenemos que saber identificar a nuestra población. Y para poder identificar a nuestra población, la historia clínica, como siempre, va a ser la base, porque tenemos que preguntar todos los antecedentes de nuestros pacientes. Si es hipertenso, si es diabético, si ha estado expuesto anteriormente a esta sustancia de contraste, la edad del paciente es importante, si tiene enfermedad coronaria previamente, y el examen físico también. Tenemos que ver si el paciente, por OB, está diabetizado, cómo es su volumen urinario. Dentro de lo que tenemos que preguntar, y es vital en el paciente, y si el paciente lo sabe, nos va a ayudar mucho. ¿Cuál es la función renal basal? Es decir, señor, usted, ¿cuál era su creatinina sérica hace un mes, a 2 meses? Parece un poco absurdo preguntar, pero los pacientes saben. Señor, ¿usted tenía mal su riñón previamente? ¿Usted sufría del riñón? Les preguntamos de esa manera porque de esa manera entienden. Y algunos te van a decir, sí, sí, doctora, mi función renal, mi creatinina era de tanto hace tantos meses. Ese es un dato muy importante porque nos va a permitir qué tanto funcionaba su riñón y qué tanto se puede alterar después del uso del contraste. Entonces, hay que ver que hay factores que están asociados tanto al paciente como asociados a un procedimiento. En los pacientes que están asociados al paciente, los factores de riesgo son que son mayores de 60 años. Cuando ya hay una enfermedad renal crónica preexistente o una tasa de filtración glomerular menor a 60 mililitros por minuto por 1.6 centímetros cuadrados, eso lo sacamos nosotros principalmente a través de nuestras calculadoras, que puede ser el CKD, o MRDR. Si el paciente está deshidratado, si tiene antecedentes cardiovasculares, si ha habido hipotensión con una presión arterial menos a 80 milímetros de mercurio, si tiene antecedente de haber tenido un trasplante renal, factores laboratoriales como la hipogluminemia, ¿no? Si es que ha utilizado fármacos nefrotóxicos, como dije anteriormente, el uso de los AINES es, se abusa realmente de los AINES, ¿no? Del paracetamol, del metamizol, del ibuprofeno, y que de por sí ya están produciendo daño renal. Antecedentes de anemia, si hay tumores malignos, ¿por qué? Porque eso nos dice que ya previamente puede haber sido expuesto a sustancias de contraste. Gota, si ha tenido algún evento de algún infarto agudo del miocardio recientemente. En los que son asociados al procedimiento, principalmente se va a ver cuál es la vía de administración, ¿no? Si es intraarterial o intrarrenal, de acuerdo al procedimiento que se dé. De acuerdo al tipo de contraste, de si es de alta osmolaridad, aunque aquí en el hospital donde trabajamos mayormente es isoosmolar, la cantidad de contraste que se use de acuerdo al procedimiento, si es mayor realmente a 350 o 4 cc por kilo, y si es que en menos de las 72 horas ha expuesto a varios estudios dependiendo de la gravedad del caso del paciente. Entonces, hay varias escalas de riesgo. La que nosotros utilizamos mayormente es la escala de MERA, ¿no? Que nos da un puntaje de acuerdo a los factores que vamos a nombrar a continuación. La exposición previa en las últimas 72 horas es el que nos da mayor puntaje, porque nos dice que está expuesto tiene una mayor exposición, ¿no? Que da un puntaje de 3. Tenemos que ver si su fracción de eyección, el PERI, si es un perfil cardíaco, es menor de 45%, dan 2. Si la creatina sérica basal del paciente es mayor a 1.5, que se nos dice que ya de por sí de base tiene una enfermedad renal,
si tiene antecedente de diabetes mellitus, si su tasa de filtración es menor a 44, es decir, que nos estamos hablando de un estadio menor de 3B, la edad del paciente, principalmente cuando es menor de 70 años, 75 años, que es el punto de corte, nos va a dar un punto. Todo esto nos va a dar un puntaje. Si nos da un puntaje de 0 a 3, bueno, es de bajo riesgo, hay una posibilidad de llegar a una lesión inducida por contraste del 1.1%. Si no nos da un puntaje de 4 a 6, de 7,5, que es un riesgo moderado. El puntaje de 7 a 8, un alto riesgo. Y mayor de 9, pues, muy alto riesgo. Muy bien. ¿Cómo vamos a diagnosticar? Como dije previamente, nosotros tenemos que saber cuál es nuestra creatinina sérica basal. Aquí está. Entonces nos vamos a utilizar la clínica y la bioquímica. La bioquímica, como siempre pedimos, vamos a pedir nuestro control bioquímico, urea, creatina y electrolitos de sodio y potasio a partir de las 48 horas de la exposición del uso de contraste. Lo que nosotros tenemos que ver si hay un aumento de la creatinina sérica mayor a 0,5 o mayor del 25% con respecto al valor inicial, o sea, antes del contraste. ¿Ya? Dentro a las 48 horas de haber realizado el procedimiento. Y a nivel clínico, nos vamos a guiar por el volumen urinario. Si es que el volumen urinario es menor a 0,5 kilogramos por hora, que va a persistir al menos 6 horas después de la exposición al contraste. Acordémonos que, bueno, el valor de la creatinina sérica tiene poca especificidad realmente porque va a depender mucho del sexo, la edad, de la masa muscular. Un paciente pues totalmente delgado no va a tener tanta masa muscular, entonces la creatinina no va a ser tan alta. Vamos a depender mucho de la hidratación del paciente y también de los efectos de los medicamentos que en ese momento se le estén colocando. Entonces, ¿cómo vamos a prevenir? Hay diferentes estrategias de prevención realmente. En el estudio PRESERVE, ¿no? Comparan tanto el uso de cloruro de sodio, uso de acetilcisteína, uso de cloruro de sodio con acetilcisteína, y realmente lo que se ha encontrado es de que principalmente simplemente con la hidratación con cloruro de sodio, dándole a un cc por kilo por hora 6 horas antes hasta 12 horas después del uso de contraste, ya nos está protegiendo. La asociación entre cloruro de sodio y acetilcisteína no está muy comprobada realmente. Es más, el uso de solo de acetilcisteína no te dice mucho, pero la mayoría de personas o la mayoría de médicos lo utilizan. ¿Por qué? Porque es un medicamento que no le va a hacer daño al paciente. Entonces, si bien usamos nuestro solo cloruro de sodio, hidratación, un cc por kilo por hora, 6 horas antes hasta 12 horas después, podemos agregarle acetilcisteína endovenoso 600 miligramos cada 8 horas pre y post, ¿no? Del uso de contraste. Hay otros estudios que han salido que con el uso de bicarbonato, el uso de solución Ringer o dextrosa, pero realmente no están comprobados. Nosotros nos quedamos principalmente con el uso de cloruro de sodio y si queremos podemos asociarlo al uso de acetilcisteína. Recordemos que en aquellos pacientes cardíacos no podemos hidratarlos de esa manera. Mayormente hidratamos el 50% o en menor tiempo, ¿no? Para evitar la sobrecarga hídrica en estos pacientes. Muy bien, si nosotros vamos, ¿cómo es que va a evolucionar, ¿no? La nefropatía inducida por contraste? Es un aquí prácticamente. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Interviene mucho lo que es los antecedentes, como dijo principalmente. Lo que tenemos que evitar es de que aquí, que es la injuria renal aguda, se convierta en una enfermedad renal. Y eso lo vamos a ver con la hidratación, con la prevención, ¿no? Que dijimos anteriormente, y principalmente pues entender de que si esto evoluciona hacia una enfermedad renal crónica, puede llegar hasta la muerte en un 13% de los pacientes. Y esto principalmente va a depender de los factores de riesgo del propio paciente. ¿Cuál es el pronóstico en esos pacientes? Muy bien. Tenemos que hay pronósticos a corto plazo y a largo plazo. A nivel intrahospitalario, mayormente los estudios que se han hecho después del intervención coronario. ¿Por qué? Porque en las intervenciones cardíacas es donde mayor uso de contraste se hace, ¿no? Y se ha demostrado de que hay mayor mortalidad intrahospitalaria después de
intervencionismo coronario. Ahora, hay estudios previos que dicen que la tasa de mortalidad hospitalaria es de 13,9% en comparación a 1,4% de pacientes que no desarrollan pues, la nefropatía inducida con contraste. Y aquellos que sobreviven pueden continuar en riesgo en eventos de largo plazo. Y lo pronóstico a largo plazo, hay estudios que nos dicen que en pacientes ya que con nefropatía inducida por contraste, que hayan tenido previamente una tasa de filtración normal, es decir, que no hayan tenido daño renal, la mortalidad puede llegar hasta cerca del 9%, un poquito más, 9,1%. Ahora, si se produce aquí por la nefropatía inducida por contraste, el riesgo de mortalidad se va a triplicar y se va a cuadriplicar por una causa cardiovascular en los siguientes 4 años. ¿No? Ahora, en aquellos pacientes que tienen stent es necesario dosificar lo que es el ProBNP o el proteína natriurético tipo B, porque nos puede producir el riesgo de mortalidad en esos pacientes cardíacos. Las complicaciones. Dentro de las complicaciones, pues, tenemos que tener en cuenta que siempre la administración de un uso de contraste no siempre va a producir un ACI en pacientes con enfermedad renal decente. Si bien es cierto, es un factor de riesgo, cuando nosotros utilizamos la escala de Meran, hay un tal porcentaje que se puede producir. O sea, no necesariamente va a producir, pero sí es un riesgo de por sí. Los pacientes que tienen más complicaciones a largo plazo son los que no se han estado expuestos a este tipo de contraste. En aquellos pacientes que tienen ya una terapia de reemplazo renal, ya sea hemodiálisis, la complicación es baja. Normalmente un paciente que ya se dializa, y a veces tienen miedo pues los tecnólogos médicos, ¿no? Dice, ¿cuánto tiene creatina este paciente? Tener en cuenta que un pacientito que ya se dializa significa que sus riñones ya no funcionan. Es decir, si nosotros le ponemos contraste, si bien es cierto, sí puede producir daño, pero el daño es mucho menor a que un paciente no esté en terapia de reemplazo renal. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que la nefropatía inducida por contraste, más que todo es un marcador de riesgo para efectos adversos graves, no es un mediador, no es un mediador, como se llama, de una enfermedad renal crónica. Ahora, la relación entre la nefropatía inducida por contraste y la mortalidad a largo plazo, pues no está claramente, no está completamente clara, ¿no? Debido a que hay otras comorbilidades en los pacientes que van a influir y por sí solas pues son causantes de la mortalidad. Entonces, concluyendo, nosotros tenemos que tener en cuenta ciertos puntos claros, ¿no? La ausencia de factores de riesgo, cuando no hay factores de riesgo, la probabilidad de desarrollar una lesión renal aguda inducida por contraste es mínima. Nosotros tenemos que aprender a identificar los pacientes que están en riesgo de desarrollar lesión por nefropatía inducida por contraste, especialmente aquellos que son pacientes mayores de 75 años, aquellos que han tenido un IVA reciente, aquellos pacientes que de por sí ya tienen de base una enfermedad renal crónica, aquellos que tienen diabetes mellitus. Es necesario desarrollar protocolos de nefroprotección para reducir las complicaciones, es cierto. Como bien es cierto, los estudios, no hay muchos estudios, son pocos. El mayor estudio, repito, es el de Excel, que comparan uso de acetilcisteína o solo el uso de cloruro de sodio o la combinación de ambos. Y realmente entre estos tres simplemente se demostró que el uso de cloruro de sodio de por sí ya reduce la probabilidad de desarrollar la nefropatía inducida por contraste, ¿no? Las medidas preventivas que han demostrado mayor efectividad son, por ejemplo, del volumen, es decir, la hidratación intramuscular, retirar cualquier medicamento nefrotóxico, salvo, ¿no?, que el paciente lo necesite. Y eso, si el paciente lo necesita, por el uso de medicamentos, tenemos que utilizarlo de acuerdo a la tasa de filtración y humedad. Uso de medio de contraste de baja osmolaridad y administración del mínimo volumen posible que no comprometa pues la calidad del estudio del paciente. Cabe destacar que el desarrollo de herramientas como las escalas, los cuestionarios para determinar la posibilidad de riesgo requiere pues mucho más investigación para poder estandarizar criterios y que éstas sean más precisas. Sin embargo, pues es una opción que se puede tomar en cuenta a la hora de identificar pacientes de alto riesgo, tanto a nivel hospitalario como ambulatorio, con el fin de poder implementar las estrategias preventivas de forma oportuna, pero siempre individualizando a cada paciente. ¿Esto se queda o voto? ¿No? Eso es todo. Agradezco mucho su participación.
Quedo atento de ustedes si tienen alguna pregunta. Bueno, pues si no hay... aquí hay una pregunta. A ver. Alguien levantó la mano, pero no puedo escucharlo. O de repente escribió su Doctora pregunta. Lili, buenas noches, ¿me escucha? Sí, doctor, dígame. No, en primer lugar, agradecer por la exposición, muy entendible, el uso de del contraste y el factor, ¿no? De daño que puede llegar a darse, ¿no? Si es que no se tienen los cuidados. Muy interesante todo lo que nos ha explicado. Eso nada más quería acotar. Muchas gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, siendo así, les agradezco mucho la participación de todos, le agradezco antemano el poder haber entrado, poder darme la oportunidad de compartir con ustedes este tema, que realmente no lo hablamos mucho, pero últimamente se está dando de mucha incidencia, al menos en los hospitales en los que estamos trabajando, ¿no? Muchas gracias por todos, me despido, su servidora siempre, cualquier cosa, tienen mi correo para poder compartir o disuadir cualquier duda que tengan. Muchas gracias a todos.